Arya Caldwell presionó su mano enguantada contra la ventana escarchada de la estación de investigación ártica, oteando el tenue crepúsculo. Bajo el débil resplandor del sol, enormes losas de hielo derivaban sobre la superficie del océano. La estación había permanecido en este terreno helado durante casi una década, dedicada a estudiar los cambios ambientales en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Arya, una bióloga marina con un interés particular en los cambios climáticos y los ecosistemas de aguas profundas, llevaba aquí solo 18 meses, pero ya sentía que el lugar se había convertido en una parte indeleble de su vida. El viento aullante azotaba las paredes metálicas de la estación, un compañero familiar en esta zona desolada. Intentó concentrarse en sus notas, examinando los últimos datos que ella y sus colegas habían registrado. Extrañas fluctuaciones en la temperatura del océano, una repentina presencia de patrones de ruido desconocidos provenientes de los hidrófonos en las profundidades bajo el hielo, y débiles pulsos rítmicos que no coincidían con la vida marina conocida. Durante semanas, el equipo de Arya había luchado por encontrar una explicación. Al principio, sospecharon de fenómenos naturales desconocidos, luego quizás de un submarino extranjero, y finalmente, a medida que las señales se volvían más erráticas y complejas, se enfrentaron a una pregunta más profunda. ¿Existía la posibilidad de que algo de otro mundo se hubiera anclado bajo las aguas del Ártico? Su mente regresó a la primera vez que escuchó el sonido. Tarde en la noche, mucho después de que los demás se hubieran ido a dormir, había estado revisando el audio grabado del fondo del océano. Los habituales gemidos de los icebergs al rozarse, las lejanas llamadas de las ballenas y el cambio de las corrientes submarinas se habían visto interrumpidos de repente por un patrón metálico y repetitivo. Duró solo unos segundos antes de disolverse en el silencio. Había reproducido ese fragmento una docena de veces, convencida de que tenía una cualidad inconfundiblemente artificial. En los días siguientes, aparecieron más ráfagas, formando una extraña secuencia que parte del personal de la estación de investigación sospechaba que podría ser información codificada. Alejándose de la ventana, se dirigió por el pasillo hacia el centro de operaciones de la estación. Cajas de equipo se alineaban en las paredes. A pesar de la postura oficial de que estas señales eran probablemente de origen terrestre, las conversaciones en voz baja prevalecían entre los científicos. Arya quería creer en lo extraordinario, pero se negaba a saltar a conclusiones extravagantes sin pruebas. Aún así, su instinto le decía que algo no estaba bien. No podía quitarse la creciente sensación de que una inteligencia yacía tras esos pulsos. Cuando llegó al centro de operaciones, encontró a Max Lene encorvado sobre una estación de trabajo. Max era el técnico principal de la estación, una figura modesta con una perpetua sombra de barba de las 5 y un don para resolver problemas crípticos de hardware y software. Durante la última semana, había dedicado todo su tiempo libre a analizar las señales. ¿Algo nuevo?, preguntó Arya, su aliento emergiendo en leves bocanadas. Los calefactores internos de la estación luchaban contra el frío ártico. Max la llamó con un gesto, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. «Mira esto», susurró, mostrando un espectrograma en la pantalla. Los pulsos se repiten cada 4 horas y 17 minutos. Es demasiado preciso para hacer ruido de movimiento aleatorio. También están superpuestos con este patrón secundario, casi como 2 mensajes superpuestos uno sobre otro. Arya se inclinó más cerca, estudiando los picos. ¿Podría ser un submarino extranjero emitiendo en código? Él negó con la cabeza. Esa fue mi primera suposición, pero las frecuencias van más allá de cualquier cosa típica para comunicaciones submarinas. Algunos de estos picos se acercan a rangos que nuestro propio equipo apenas registra, cercanos a algo que podría usarse en escaneo avanzado o un tipo de señal que simplemente no empleamos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió con un siseo. El profesor Brunner, el director de la estación, entró con una postura rígida y una expresión severa. Era mayor, con el pelo gris ralo y un rostro surcado por la preocupación. Sin saludar, dijo, «Tenemos nuevas órdenes del cuartel general. Quieren que todos los datos no verificados sobre esas señales se bloqueen hasta nuevo aviso». Arya intercambió una mirada con Max. «¿Por qué? Las señales podrían ser un gran avance. Deberíamos compartirlas,
colaborar con otras instituciones. Brunner levantó la mano. A mí tampoco me gusta, pero esto me supera. Se habla de seguridad nacional. Parecen pensar que podría ser tecnología avanzada de una nación hostil. Señor, dijo Arya, eligiendo sus palabras con cuidado. No puedo ignorar la posibilidad de que esto no provenga de ningún país. Los patrones son demasiado. Detente ahí mismo, advirtió él, con la voz contenida. Concéntrate en tus tareas inmediatas. Cualquier especulación más allá del protocolo estándar se queda fuera de los informes oficiales. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a los dos investigadores en un tenso silencio. Max exhaló un suspiro cansado. Bueno, supongo que eso es todo. Arya estudió el parpadeante espectrograma. No del todo. Seguiremos analizando en segundo plano. Nada nos impide examinar los datos en privado. Él le dedicó una pequeña sonrisa. Esperaba que dijeras eso. Pasaron las siguientes horas refinando algoritmos para decodificar las señales, trabajando casi en silencio. Para la medianoche, habían identificado secuencias parciales que parecían repetirse. Grupos de patrones simbólicos que parecían sospechosamente un lenguaje. El corazón de Arya latía con fuerza ante la idea. Un lenguaje del fondo del océano o de algún otro lugar por completo. Agotados, finalmente se separaron. Arya se retiró a su estrecha litera, pero el sueño la eludía. Su mente repasaba las señales, el tono cortante de Brunner, la corriente subterránea de secretismo. ¿Por qué el mando de la estación estaba tan ansioso por clausurar la investigación abierta? ¿Qué yacía bajo el hielo? Se levantó temprano a la mañana siguiente, con el rostro marcado por el insomnio, y se dispuso a verificar los datos de los hidrófonos de la noche anterior. Las señales se habían intensificado. Casi podía verlas danzar en las formas de onda, llamando desde las profundidades. Preparó café, sintiendo una mezcla nerviosa de aprensión y emoción. Algo se acercaba y ella tenía la intención de estar lista. Los altavoces de la estación zumbaron justo en ese momento, seguidos por la voz de Brunner instruyendo al personal para que se reuniera en la sala de reuniones. Arya llegó y encontró a todo el equipo científico apretujado en una pequeña sala llena de sillas plegables. En una pantalla central, parpadeaba la transmisión satelital en tiempo real de la plataforma de hielo. Se sentó junto a Max mientras Brunner subía al podio. Se aclaró la garganta, su expresión grave. Esta mañana, una gran sección de hielo cerca del perímetro sur de nuestra ubicación se ha fracturado, comenzó, señalando imágenes en la pantalla. Mostraban una fisura en el hielo lo suficientemente ancha como para revelar el agua oscura del mar debajo. Hemos enviado drones y han encontrado altos niveles de interferencia electromagnética. Al menos un dron falló y se hundió. Un murmullo se extendió entre la multitud. ¿Tiene algo que ver con las señales?, preguntó Arya en voz alta. Brunner no respondió directamente. Enviaremos una expedición a ese sitio en 2 horas. Doctora Caldwell, señor Lene, ustedes formarán parte de ella. Recojan su equipo. El pulso de Arya se aceleró. Sintió que esta misión era fundamental. Finalmente, una pista tangible. Solo tenían la vieja teoría de su padre sobre las dorsales oceánicas que podrían albergar nuevas formas de vida. ¿Pero podrían las señales representar algo mucho más avanzado? Antes de que terminara la reunión, Brunner le lanzó a Arya una mirada dura, como para advertirle que no se desviara de los protocolos oficiales. Ella no le devolvió la mirada, su mente ya acelerada con posibles explicaciones y un plan para llevar dispositivos de escaneo que pudieran captar las misteriosas frecuencias. 2 horas después, un aerodeslizador surcaba el paisaje helado, transportando a Arya, Max y otros 3 miembros del personal. El viento ártico los golpeaba y la temperatura bajó tanto que se formaron cristales de hielo en el casco. Navegaron hacia las coordenadas de la fisura recién abierta. Cada uno de ellos envuelto en capas de equipo térmico. La blancura cegadora dio paso a una grieta irregular en la distancia, revelando agua negra y agitada. Las anomalías electromagnéticas se dispararon en sus instrumentos, haciendo que el sistema de navegación del aerodeslizador fallara. Cuando llegaron, un remolino de niebla flotaba sobre el agua abierta.
Max lanzó un pequeño dron sumergible desde la cubierta trasera de la nave, sus hélices zumbando. Arya, con los guantes temblando ligeramente, monitoreaba la transmisión de video en vivo. El dron descendió en el agua oscura, sus luces apuñalando la penumbra. Observó atentamente mientras la cámara se desplazaba a lo largo de una caverna submarina helada. Por un momento, no apareció nada más que partículas parecidas a la nieve a la deriva. Entonces, los sensores del dron captaron el destello de algo metálico. La señal de video falló, la estática danzando por la pantalla. Al mismo tiempo, un débil pulso de la misteriosa señal resonó a través de los altavoces, más nítido que nunca. Su corazón golpeó contra sus costillas. Max intentó estabilizar la transmisión, pero era una batalla perdida. La interferencia era abrumadora. De repente, la imagen se aclaró lo suficiente como para revelar una superficie metálica lisa con crestas simétricas. Parecía una estructura. Luego, la cámara del dron se volteó, se contorsionó y se apagó. Un grito ahogado. Max recuperó los últimos fotogramas de la grabación. Eso definitivamente no es una formación rocosa, dijo, con la voz tensa por la emoción. ¿Y esas crestas? ¿Podría ser una especie de casco? La mente de Arya giraba. ¿Podría ser una nave alienígena alojada bajo el hielo? Las señales, los campos electromagnéticos, el colapso de su equipo, todo apuntaba a una tecnología más allá de lo que ella conocía. Se volvió hacia los demás en la nave, pero antes de que pudiera hablar, un estruendo ominoso reverberó a través de la fisura. El hielo se agrietó aún más, y el agua se agitó, lanzando chorros de salmuera helada. El aerodeslizador se meció peligrosamente. «Retírense», ladró la voz de Brunner por la radio. Se había quedado en la estación, pero estaba siguiendo su misión a través de sensores. El piloto aceleró el motor, pero el aerodeslizador farfulló. Chispas salieron de la consola de control. «Algo está interfiriendo con la energía», gritó el piloto, luchando con los controles que no respondían. Un destello brillante surgió de la fisura. Por un instante, Arya pensó que había caído un rayo. Luego, una onda de electricidad estática recorrió la nave. Su cabello se erizó bajo la capucha y sintió una sensación de hormigueo recorrer su columna vertebral. Se abrió otra grieta en el hielo y la nave comenzó a deslizarse hacia ella. Estaban a punto de hundirse en el agua. En el último segundo, la nave se detuvo bruscamente cuando el piloto logró obtener un empuje parcial del motor defectuoso. Todos contuvieron la respiración, esperando ver si el hielo aguantaría. Lenta, dolorosamente, se alejaron de la fisura. Una vez que llegaron a un terreno más seguro, el piloto se volvió hacia Arya y Max. «Tenemos suerte de estar vivos. Algo ahí abajo acaba de disparar. Una explosión de energía». Arya intercambió una mirada con Max. Lo que fuera que yacía debajo de ellos tenía suficiente poder para perturbar maquinaria avanzada con facilidad, posiblemente sin intención. Casi podía sentir una presencia, deliberada y alienígena, acechando en la oscuridad. Regresaron a la estación en un sombrío silencio. Las cintas de datos del dron estaban incompletas, pero aún revelaban destellos de esa forma metálica. Brunner los recibió en la bahía de acoplamiento, con el rostro pálido. «Perdimos contacto con ustedes durante 5 minutos», dijo. «Nuestros instrumentos se dispararon. Al principio, pensé que todos se habían ahogado». Arya relató lo que sucedió, omitiendo solo sus sospechas privadas de que una nave extraterrestre podría ser la causa. Vio emociones conflictivas parpadear en los rasgos de Brunner. Miedo, curiosidad, quizás incluso un pequeño rastro de asombro. En una hora, el centro de comando de la estación se inundó de mensajes urgentes del cuartel general. Exigieron un bloqueo total de todos los hallazgos y que los detalles de la expedición permanecieran clasificados. Pero el colapso de la mitad de la electrónica de la estación no podía ocultarse. La tensión era alta entre el personal. Inciertos de por qué la cadena de mando parecía más ansiosa por enterrar la verdad que por explorarla. Esa noche, mientras Arya intentaba descansar, su mente no podía olvidar la única imagen que se repetía. Esas crestas bajo el agua, brillando bajo las luces del dron.
Se dio cuenta de que si los superiores de la estación insistían en suprimir todo, recaería sobre ella descubrir la verdad. La humanidad merecía saber si una inteligencia desconocida estaba justo debajo de sus océanos, o si, de hecho, algo de más allá de las estrellas había encontrado su camino a la Tierra. Pero una pizca de preocupación se enroscó en su interior. Las señales hablaban de miedo, como una advertencia. Una voz desde las profundidades que parecía decir, son más peligrosos de lo que creen. Las señales se intensificaron en los días siguientes. Max desarrolló en secreto algoritmos de decodificación más avanzados, y Aria pronto reconoció patrones que se asemejaban a un lenguaje, grupos repetidos, intervalos que coincidían con estructuras lingüísticas. Una noche, tarde, lograron aislar un pequeño tramo que sonaba como una voz modulada a través del agua. Las palabras eran irreconocibles pero cargadas de urgencia. Entonces, inesperadamente, una frase en un inglés entrecortado crepitó. Peligro. Terrano. Peligroso. Aria sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Terrano, un término usado en muchos contextos de ciencia ficción para denotar a los terrícolas, pero aquí era real. Alguien, algo, bajo el hielo del Ártico, estaba transmitiendo una advertencia sobre los humanos. ¿Por qué? Por un momento, se preguntó si esto era realmente una presencia alienígena o quizás un truco. Pero las imágenes del dron dejaban pocas dudas de que el artefacto estaba sumergido. No era creación de ningún gobierno conocido. El liderazgo de la estación, informado del fragmento, exigió un bloqueo inmediato. Aria los escuchó referirse a agentes especializados que habían llegado para confiscar todos los datos. Temiendo que pudieran estar en peligro, ella y Max hicieron una copia de seguridad de todo en unidades ocultas. Su sensación de pavor crecía por horas. Apenas 2 noches después, hombres armados con abrigos sin insignias llegaron al amparo de la oscuridad, bajando de un helicóptero que martilleaba el aire helado. Todo el personal fue acorralado en una sola sala de conferencias mientras los hombres registraban los laboratorios, confiscando o destruyendo equipos. Aria y Max lograron ocultar los datos más críticos en un conducto de ventilación momentos antes de que los soldados irrumpieran, ladrando órdenes para que se hicieran a un lado. El profesor Brunner intentó intervenir, quejándose de que se perderían décadas de investigación. Un soldado le exigió que cesara su interferencia en un asunto de seguridad nacional. Otro se burló diciendo que nadie les creería de todos modos. Cualquier historia descabellada sobre señales o naves alienígenas sería descartada como una teoría de conspiración. Aria se dio cuenta de que solo empeoraría. Si estos agentes descubrían los datos ocultos, ella y Max podrían ser silenciados. Lo miró y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Bajo guardia, no podían hacer nada de inmediato, pero formularon un plan a través de gestos furtivos y frases susurradas. La oportunidad llegó cuando sonó una alarma desde el perímetro exterior. Los hombres salieron corriendo, dejando solo a un guardia atrás. Max fingió estar enfermo. Cuando el guardia se dio la vuelta, Aria saltó, apartando el arma del guardia de un golpe y forcejeando con él hasta el suelo. Con rápidos reflejos, lo desarmó mientras Max le arrebataba la tarjeta de acceso de su cinturón. Aria sintió su corazón latir con fuerza por su propia audacia. Salieron disparados de la sala de conferencias, zigzagueando por los pasillos, golpeados por luces parpadeantes. La estación había vuelto a perder parcialmente la energía. Ahora incluso las bombillas del techo chisporroteaban. Una posibilidad escalofriante cruzó la mente de Aria. Las señales podrían estar llegando a un clímax. Algo bajo el hielo se estaba agitando. Llegaron al conducto de ventilación, recuperaron la unidad de datos oculta y huyeron hacia una salida más pequeña y raramente utilizada que daba al exterior. El viento helado casi le arrancó la puerta de las manos a Aria. Ella y Max tropezaron hacia la tundra abierta, el frío cortante hundiéndose en sus huesos. No muy lejos había un hangar de almacenamiento que contenía un pequeño vehículo de orugas destinado a expediciones de campo. Era su mejor oportunidad de escapar. Mientras avanzaban con dificultad por la nieve hasta las rodillas, escuchó gritos detrás de ellos, linternas cortando la oscuridad. Los hombres se habían dado cuenta de que los dos se habían ido.
Las huellas de pisadas en la nieve fresca eran imposibles de pasar por alto. Los pulmones de Arya ardían, pero siguió adelante, la adrenalina impulsándola hacia adelante hasta que finalmente irrumpieron en el hangar, buscando a tientas el interruptor que abría la bahía de vehículos. Dentro, medio ciegos en la penumbra, encontraron un maltrecho vehículo de transporte. Max encendió el motor. El motor tosió y cobró vida con un rugido resonante. La puerta de la bahía se abrió con un estruendo, revelando el cielo ártico salpicado de estrellas. Salieron disparados sobre el hielo, las orugas del vehículo crujiendo mientras el viento aullaba en sus oídos. Nadie los persiguió, al menos no de inmediato. Posiblemente los soldados asumieron que nadie podría sobrevivir mucho tiempo en estas condiciones sin un plan. Pero Arya conocía un alijo de suministros de respaldo en una estación de avanzada a unas 15 millas al este. Era su única opción. Ella y Max se acurrucaron dentro de la estrecha cabina del vehículo, el aliento humeando en el gélido interior. ¿A dónde vamos después de llegar al puesto de avanzada?, preguntó Max, su voz temblando por el frío y la tensión. Necesitamos alejarnos lo suficiente para alertar a alguien de confianza, dijo ella. No podemos guardarnos esto. Si hay algo bajo ese hielo, el mundo merece saberlo. A través de la nieve arremolinada, solo vislumbraron una fracción del infinito desierto blanco. Los faros del vehículo cortaban dos caminos gemelos en la oscuridad. Arya no podía quitarse la persistente sensación de pavor de que les esperaba más que meras conspiraciones humanas. Una pieza del rompecabezas encajó. Las transmisiones que hacían referencia a los terranos, el artefacto sumergible y el extraño campo de energía. Quizás la Tierra nunca había estado sola. En cambio, alguna especie avanzada había llegado o instalado algo aquí hace siglos, ya fuera para observar o para contener. Condujeron durante la noche, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que una ráfaga de viento golpeaba la chapa metálica. El alivio los invadió al amanecer cuando el puesto de avanzada apareció a la vista. Una estructura achaparrada, medio enterrada en la nieve. Entrar fue fácil, ya que el pequeño edificio estaba oficialmente fuera de servicio. Encontraron suministros, comidas liofilizadas, mantas, generadores portátiles. Mientras Max improvisaba una escasa fuente de energía, Arya dispuso las unidades de datos robadas sobre una mesa. Usó una computadora portátil maltrecha que encontraron en un armario de almacenamiento, conectándola a una batería externa. La pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando las señales codificadas, las decodificaciones parciales, el fragmento final en inglés: peligro, terrano. Peligroso. Necesitamos una línea segura, murmuró. La antena del puesto de avanzada probablemente estaba fuera de servicio. Rebuscó entre los cables y encontró el hardware para intentar un enlace satelital. Horas después de congelarse los dedos hasta el punto de entumecerlos, logró que la gastada antena parabólica del puesto se alineara. Una débil conexión de banda ancha se activó, aunque su ancho de banda era lamentable. Intentó enviar mensajes a varios colegas universitarios, periodistas, incluso a un viejo amigo que trabajaba para una agencia de noticias internacional. Pero la señal era irregular y dudaba que todo llegara. Incluyó archivos de audio sin procesar, pequeños clips, cualquier cosa que pudiera despertar atención inmediata si llegaba al mundo exterior. Esa noche, hicieron turnos para dormir. Arya se despertó y encontró a Max con los ojos muy abiertos, la computadora portátil abierta, los auriculares puestos. Había llegado una nueva señal. No desde la Tierra, no desde la estación, sino desde algo en lo alto. Era un mensaje automatizado que rebotaba en una frecuencia satelital. Las palabras hicieron que se le helara la sangre. Atención estación Tierra. Protocolos de cuarentena fallando. Sujetos terranos representan un peligro biológico extremo. Todo contacto no está autorizado. Seguía repitiéndose. Max lo pausó, mirando a Arya. Esto es de la órbita. Ella asintió, atónita. Eso parece. Quizás quien quiera que haya puesto esa cosa bajo el hielo también tiene satélites o balizas alrededor de la Tierra. Antes de que pudieran analizar más, una intensa ráfaga de estática hizo que la señal fuera ilegible. En ese mismo momento,
Un temblor sacudió el puesto de avanzada, haciendo vibrar las paredes. Salieron corriendo, ignorando el viento bajo cero que les azotaba la cara. El cielo estaba nublado, pero a lo largo del horizonte, vieron una débil estela de luz azul descendiendo. Segundos después, un estruendo resonante retumbó por la tundra. Algo había entrado en la atmósfera. Regresaron apresuradamente, encendieron las herramientas de geolocalización de la computadora portátil. Max cruzó las coordenadas aproximadas de la perturbación atmosférica. No estaba lejos, tal vez a 30 millas al norte, dentro del rango de la región donde el hielo se había agrietado. El corazón de Arya latía con fuerza. ¿Qué acababa de aterrizar o estrellarse? Debatieron el peligro. Los soldados todavía podrían estar buscando. Esta área era lo suficientemente letal por sí sola. Y, sin embargo, la oportunidad de encontrar una prueba física de un origen extraterrestre era demasiado grande para ignorarla. Si permanecían escondidos, quizás nunca lo sabrían. Después de una breve discusión, decidieron ir. Empacaron lo que podían llevar: teléfono satelital, sensores portátiles, las unidades de datos, y partieron en el vehículo, adentrándose más en la tormenta. Las horas pasaron en un borrón de viento rugiente y el constante crujido de la nieve bajo las orugas. La temperatura era aún más baja que antes, y el calefactor del vehículo jadeaba en protesta. Sin embargo, el corazón de Arya se negaba a dejarla regresar. Sentía una extraña mezcla de miedo y anticipación. Algo le decía que más allá de ese horizonte, su vida y quizás la historia humana estaban a punto de cambiar para siempre. La noche había caído. Para cuando se acercaron al supuesto lugar del accidente, el cielo seguía siendo una bóveda oscura, la nieve arremolinándose en los haces de luz del vehículo. Entonces vieron un resplandor pulsante más adelante, una luminiscencia suave que brillaba a través de un velo de niebla helada. Estacionaron el vehículo detrás de una cresta y continuaron a pie, pisando con cuidado sobre placas de hielo fracturadas. Al coronar una pequeña elevación, la fuente del resplandor apareció a la vista. Una nave lisa con forma de disco, más grande que un edificio de 2 pisos, descansaba en un cráter poco profundo de hielo derretido. Un suave zumbido emanaba de ella. El casco brillaba con patrones arremolinados de verde y plata, como mercurio vivo. Max exhaló una sarta de maldiciones. Arya simplemente miró, con la mente dando vueltas. Era a la vez hermosa e intimidante, una creación innegablemente más allá de la tecnología conocida de la Tierra. Se acercaron con cautela, cada paso lleno de la surrealista conciencia de que se estaban encontrando con algo verdaderamente alienígena. La superficie de la nave pulsaba, ocasionalmente desprendiendo chispas de estática que danzaban sobre el hielo. Cerca de lo que parecía una abertura, Arya vio símbolos grabados en el casco, diseños geométricos intercalados con líneas fluidas y alargadas. Los reconoció como similares a las transmisiones codificadas. Levantó una mano temblorosa, insegura de si era prudente tocarla. Un siseo precedió a la más leve fisura en el casco. La abertura se deslizó lo suficiente como para permitirles vislumbrar un corredor en el interior, iluminado por un suave resplandor azul. Sin rampa, sin puerta mecánica visible, solo una apertura formándose en el metal reluciente. Su pulso martilleaba. Esto era una invitación o una trampa. Sin embargo, no podía retroceder. Miró a Max, quien asintió levemente. Juntos, entraron en lo desconocido. Al instante, la temperatura subió a algo tolerable. El corredor estaba revestido con lo que parecían paneles de crecimiento orgánico, superficies de color marrón plateado que pulsaban como si estuvieran vivas. Más adentro, encontraron una cámara donde las paredes emitían una débil luminiscencia, revelando fila tras fila de dispositivos esféricos. Todo estaba inquietantemente silencioso, excepto por un bajo zumbido armónico que vibraba a través de sus huesos. Un ruido de pasos resonó, tan suave, que casi parecía un susurro contra el suelo. Arya se giró justo a tiempo para ver una figura emerger de detrás de una partición curva. Alta, esbelta, con la piel ondulando con colores cambiantes, ojos grandes y rasgados. Se congeló al verlos, como si estuviera igualmente sorprendida.
Luego habló. Escuchó un débil tintineo que le recordó a las campanas de viento de cristal, seguido de un inglés abrupto y vacilante. No deben estar aquí. Arya sintió la garganta seca. Venimos en paz, logró decir, sonando como una parodia de la vieja ciencia ficción. La piel del alienígena se onduló con tonos cambiantes, pasando de un azul claro a un púrpura más profundo. Terrano, repitió, la voz crepitando a través de un traductor que parecía lejos de ser perfecto. Peligro. Ustedes son una amenaza. Max tragó saliva. No queremos hacer ningún daño. Solo descubrimos. Detrás del alienígena, surgió otra figura, y otra, cada una vestida con alguna forma de equipo protector. Se movían con una gracia extraña, pero sus ojos estaban muy abiertos por la alarma. Uno levantó un apéndice que terminaba en 3 dedos alargados. Un dispositivo se iluminó en su mano, proyectando una débil barrera. Arya levantó las manos para mostrar que estaba desarmada. Por favor, dijo suavemente. Solo queremos entender por qué están aquí. Recibimos mensajes. Algo sobre una cuarentena. El primer alienígena parpadeó horizontalmente, un gesto que la inquietó. Sí, cuarentena. Mantenemos su mundo contenido durante siglos. Crión, vienen ahora. Peligro para todos. Su mente se esforzó por interpretar. Crión. Recordó el mensaje en órbita que hablaba de que los terranos eran un peligro extremo. Algo le decía que estos recién llegados no eran los que pusieron a toda la Tierra en cuarentena, sino más bien ejecutores o vigilantes. O quizás eran de una facción diferente. El miedo en sus ojos sugería que ellos también enfrentaban una amenaza. Como para confirmar la idea, una alarma sonó estridentemente, resonando por los corredores. Las luces parpadearon, pintando las paredes de rojos intensos. El alienígena que había hablado emitió un sonido como campanas angustiadas, luego hizo un gesto para que Arya y Max lo siguieran. Corrieron a través de pasadizos retorcidos que ocasionalmente se remodelaban, el casco ondulando para abrir o cerrar rutas. El corazón de Arya latía con fuerza ante la arquitectura fluida. Vislumbró una amplia cámara central con un panel translúcido que revelaba la oscuridad exterior. Más alienígenas trabajaban en consolas hechas de luz líquida arremolinada. De repente, un impacto atronador sacudió la nave. Una de las consolas explotó en un destello, enviando fragmentos de tecnología alienígena volando. Una docena de alienígenas corrieron de un lado a otro, su piel parpadeando con patrones de alarma. Arya se agarró a una barandilla que se estruía de la pared para mantener el equilibrio. A través del panel, pudo ver una nave masiva descendiendo, una embarcación puntiaguda y angular con propulsores rojos brillantes. Disparó algún tipo de arma de energía, golpeando el suelo helado con fuerza letal. Se dio cuenta de que este debía ser Crión. Su guía se giró, con los ojos iluminados por una mezcla de terror y urgencia. Debemos irnos. Buscan, Terrano, usarlos como arma. La palabra envió una sacudida de horror a través del cuerpo de Arya. Otra especie quería a los humanos, presumiblemente para su explotación. Lo vio entonces, la razón de todo el secretismo. Los humanos tenían rasgos que los hacían formidables, o al menos impredecibles. Los vigilantes, estos seres esbeltos y de colores cambiantes, podrían haber estado conteniendo u observando la Tierra por temor a que la adaptabilidad de la humanidad desestabilizara la galaxia. Una explosión rasgó el casco. La nave se sacudió, arrojando a todos por la cámara. Arya sintió una oleada de pánico mientras agarraba a Max, que había sido lanzado de costado. Las chispas danzaron y segmentos de la pared perdieron su luminiscencia, reemplazados por una oscuridad parpadeante. Los alienígenas gritaban en su lenguaje tintineante. Otro corredor se derrumbó, revelando la tormenta exterior y la amenazante forma de la nave Crión. A través de la brecha, media docena de figuras achaparradas y de hombros anchos entraron marchando. Crión, pensó Arya. Sus exoesqueletos brillaban con un cobre bruñido bajo las luces parpadeantes, y portaban armas que zumbaban con energía letal. Uno la señaló, su voz traqueteando como clics de insectos. Entreguen al Terrano, gruñó un traductor distorsionado en inglés. Reclamamos el espécimen.
Algo en Aria se rompió. Se negó a ser reclamada como propiedad. Con la adrenalina a flor de piel, agarró un dispositivo triangular que uno de los vigilantes había dejado caer. Lo sostuvo frente a ella, sin saber cómo funcionaba, pero concentrándose en el recuerdo de los vigilantes usando barreras de energía. El dispositivo brilló intensamente. Un escudo translúcido relució frente a ella. El crión disparó. El disparo rebotó, pero destrozó el escudo en una lluvia de chispas, haciendo que Aria tropezara hacia atrás. Max placó a un alienígena por la espalda. Fue un movimiento imprudente, pero interrumpió su puntería. Los vigilantes, recuperando la compostura, desataron rayos de luz coruscante desde herramientas montadas en la muñeca. Alcanzaron a dos crión, que soltaron chillidos metálicos y se desmoronaron. El resto rugió desafiante, devolviendo el fuego y obligando a todos a retroceder. En medio del caos, Aria sintió una mano. Un alienígena con piel púrpura cambiante, tirando de ella hacia un corredor intacto. Vio a Max detrás de ella, esquivando ráfagas, y luego zambulléndose tras ellos. Los vigilantes sellaron el corredor detrás de ellos con una membrana metálica reluciente que se endureció rápidamente. Otra explosión sacudió el casco. Aria luchó por mantenerse en pie, cada músculo tenso por el miedo y la desesperación. Su guía alienígena manipuló una consola en la pared. Un campo reluciente descendió sobre ellos, presumiblemente un escudo atmosférico local. Luego, secciones del suelo se separaron, revelando una pequeña nave o cápsula de escape. La luz se derramaba desde su interior. «Vamos a Titán», dijo el alienígena, con la respiración entrecortada. «Más seguro por ahora». Aria supuso que Titán, la luna más grande de Saturno, era una ubicación de respaldo. Los crión los quieren como soldados imparables. No podemos dejar que los tengan. Aria asintió, sin palabras. Los vigilantes se apresuraron a entrar en la cápsula de escape, ajustando los controles con gestos frenéticos. Max cayó detrás. Nunca había imaginado dejar la Tierra, y menos en una nave alienígena bajo ataque. Mientras la cápsula se sellaba, un rayo abrasador de la nave Crión atravesó el casco por encima, haciendo llover chispas. Cerró los ojos con fuerza, esperando la incineración. En cambio, la cápsula se lanzó. Todo se sacudió, y sintió un cambio nauseabundo mientras la gravedad artificial los estabilizaba. El pequeño visor reveló que se estaban alejando de la superficie de la Tierra a una velocidad imposible. Detrás de ellos, la nave principal de los vigilantes yacía rota en medio del hielo arremolinado. La nave Crión se cernía sobre ella como un depredador. El corazón de Aria se retorció ante la vista. Independientemente de quienes fueran estos vigilantes o qué hubieran hecho, su nave había sido destruida. ¿Tendrían más supervivientes? La cápsula se elevó hacia la atmósfera superior. Los motores zumbaban a su alrededor. Los vigilantes atendían a los heridos, temblando de conmoción o agotamiento. El que había hablado antes se arrodilló ante Aria, escudriñando su rostro con grandes ojos oscuros. «Soy Semot», dijo vacilante. «Debemos mantenerlos a salvo». Crión. Imperio belicoso. Usaron las cuarentenas para presionar a otros. Nosotros solo observamos. Quieren que los terranos engendren un ejército imparable. La garganta de Aria se apretó. Había sospechado algo monstruoso, pero escucharlo confirmado la heló. «¿Qué pasa ahora?», logró decir. La piel de Semot se tornó de un blanco pálido. «Nos reagrupamos. Si vivimos, Titán tiene recursos. Otros podrían ayudar. O tal vez muramos, pero es mejor que ser capturados por los Crión». El viaje fue más corto de lo que Aria podría haber esperado. Ya sea porque la tecnología de los vigilantes permitía un viaje más rápido o quizás tenían métodos avanzados de viaje superlumínico. Todo lo que sabía era que sintió una repentina desaceleración. Un remolino luminoso en el exterior dio paso a la impresionante silueta de Saturno. Luego, Titán llenó el visor. Una esfera de color marrón anaranjado adornada con nubes arremolinadas. La cápsula entró en la atmósfera nebulosa de Titán, abriéndose paso con una turbulencia mínima. Las características de la superficie se hicieron visibles.
Terreno accidentado, lagos de metano líquido, valles tallados por procesos antiguos. Arya lo reconoció de innumerables imágenes, pero nunca soñó que lo vería de primera mano. Max miraba, sin palabras. Los vigilantes guiaron la nave a una extensión rocosa cerca del borde de un cañón aislado. El aterrizaje fue brusco, haciendo que los ocupantes se sacudieran en sus asientos. Sonaron alarmas. Semot murmuró algo en su idioma mientras la escotilla se abría con un siseo, dejando entrar el amargo ambiente de Titán. Todos se pusieron trajes guardados en un compartimento. Trajes que se adaptaban a sus formas con una cualidad fluida y viva. Para Arya y Max, fue surrealista sentir la tela alienígena amoldándose alrededor de sus brazos y piernas, sellándose en cuestión de segundos. Una vez fuera, la mirada de Arya recorrió la superficie de la luna alienígena. La tenue luz del sol se filtraba a través de las espesas nubes anaranjadas de Titán, haciendo que el lugar se sintiera como un crepúsculo perpetuo. Ríos de metano serpenteaban en la distancia. Sintió una punzada de asombro que casi eclipsó las terribles circunstancias. Dos vigilantes se pusieron a trabajar escaneando el área. Encontraron una grieta en el terreno rocoso que proporcionaba un refugio parcial de los vientos cortantes. Arya, Max y el resto lo siguieron, acarreando suministros de los compartimentos de la cápsula. Los vigilantes parecían expertos en la supervivencia en condiciones adversas, aunque Titán era presumiblemente extremo incluso para sus estándares. En una conversación en voz baja, Arya le preguntó a Semot sobre el verdadero nombre de los vigilantes. Intentó enunciar algo como Torín, aunque la traducción era imperfecta. Eran una rama de una alianza más grande que vigilaba los mundos en desarrollo. La Tierra había sido señalada hace siglos debido a la imprevisibilidad de la humanidad. Ahora, con los Krion violando activamente las zonas de cuarentena, el secreto de la Tierra estaba expuesto. Max instaló un pequeño dispositivo que leía la atmósfera de Titán. Oxígeno, básicamente cero, dijo con ironía. Y las temperaturas, alrededor de menos 180 grados centígrados. Vaya si es hostil. Arya asintió, maravillada de que estuvieran en la superficie de Titán, respirando gracias a un traje alienígena. También reconoció que los trajes Torín no eran indefinidos. Su tecnología podría fallar. Tenían que encontrar o crear un entorno estable pronto. Semot confirmó que tenían una capacidad limitada. Mientras tanto, el pequeño grupo de Torín discutía entre ellos. Arya no podía entender su idioma por completo, pero el traductor captó fragmentos. Deberíamos entregarlos a los Krion. No hay opción. Debemos sobrevivir. Otro insistió. No, es nuestro deber proteger. Se dio cuenta de que no todos los Torín estaban de su lado. Algunos creían que sacrificar a 2 humanos era un intercambio justo por salvar al resto de su gente. La ansiedad se enroscó en su pecho. Ella y Max eran extraños. Este grupo dividido podría decidir entregarlos. Sin embargo, Semot parecía resuelto a defenderlos. Quizás agradecido de que Arya no hubiera dudado en ayudar en la Tierra. O tal vez viendo en ellos una oportunidad para un futuro diferente. De cualquier manera, estaba agradecida por el aliado. Se esforzaron por establecer un refugio mínimo cerca de un afloramiento rocoso, usando generadores portátiles para alimentar módulos de calor. Los vientos huracanados de Titán azotaban su estructura. Un especialista científico Torín con patrones verdes sutilmente cambiantes usó un dispositivo que extruía una barrera translúcida, formando una cúpula improvisada que encerraba una bolsa de aire más cálido. Le recordó a Arya un aerogel avanzado o un polímero que respondía a comandos neuronales. Recordó cómo había logrado usar brevemente un dispositivo Torín en la Tierra. ¿Podría hacerlo de nuevo? Esa noche, o lo que pasaba por noche en Titán, la pasaron acurrucados incómodamente, vigilando por si aparecían naves Krion. Nadie podía relajarse de verdad. Arya dormitó, atormentada por visiones del hielo polar de la Tierra fracturándose, una nave alienígena hundiéndose, y la imparable amenaza de los Krion recorriendo el planeta en busca de más humanos. Se despertaba ocasionalmente para encontrar a los vigilantes Torín de guardia, escaneando los horizontes con silenciosa vigilancia. Un día después, un rugido antinatural resonó en lo alto.
Max divisó la amenazante silueta de una nave de exploración Krion surcando el cielo oscuro de Titán. Deben haber rastreado la cápsula de escape Torín. El pánico se extendió por el campamento, dividiendo a los Torín. Algunos exigieron negociaciones. Entreguen a los Terranos. Semot se negó, interponiéndose protectoramente frente a Aria. Max blandió una pequeña herramienta Torín que apenas sabía cómo operar, tratando de mostrar que no se rendiría fácilmente. La nave exploradora aterrizó cerca de una cresta, liberando a un grupo de Krion fuertemente armados. Uno avanzó solo, con el arma baja, transmitiendo a través de un traductor. Entreguen a los Terranos. Les perdonaremos la vida. Resistan y todos morirán. El corazón de Aria latía con fuerza. Sabía que no podían simplemente rendirse. Significaría la subyugación de la Tierra y posiblemente una especie entera convertida en soldados. Pero también se dio cuenta de que los Torín podrían no luchar hasta la muerte por dos humanos. Arriesgó una mirada a Semot, que estaba rígido, con la piel parpadeando en pulsos estacados. Antes de que pudiera ocurrir un motín interno, Aria dio un paso adelante, gritando: «Escúchenme. Queremos resolver esto pacíficamente, pero no seremos prisioneros. Si nos llevan, se enfrentarán a más problemas de los que pueden imaginar». El líder Krion soltó una risa gutural. «Tonto Terrano, tu especie tiene potencial. Solos, no son nada contra el poder Krion. Toda la galaxia ha intentado cuarentenas, pero nosotros vemos su valor. Lo aprovecharemos». En ese momento, el dispositivo traductor en el cinturón de Aria zumbó con una nueva transmisión. Reconoció una de las frecuencias utilizadas por los Torín. Otra voz, más profunda y autoritaria, habló en un tono formal, llamando a todas las fuerzas en el cuadrante de Titán. «Esta es una transmisión de emergencia de la Alianza Interestelar. Cesen las hostilidades. Nave Krion, están en violación del espacio del tratado. Cumplan o enfrenten represalias». Vio un destello de alivio en el rostro de Semot. El resto de los Torín se animaron. Aria sintió florecer una nueva esperanza en su pecho. Quizás una alianza aún mayor estaba interviniendo para sofocar la amenaza Krion. Los Krion, por su parte, respondieron con hostilidad, ladrando una rápida cadena de órdenes en su propia lengua. El líder se volvió hacia Aria, con frustración en sus ojos ardientes. «Tú los convocaste, te arrepentirás de eso. Ellos también te temen». Aria se dio cuenta de que la alianza podría no ser una fuerza benévola tampoco. De hecho, aparentemente tenían políticas basadas en el miedo sobre la contención de la Tierra. Pero al menos era una oportunidad para evitar la captura inmediata. En lo alto, estelas de energía le indicaron que un enfrentamiento podría estar ya desarrollándose entre las naves Krion y las fuerzas de la Alianza, muy por encima de la atmósfera de Titán. Los Krion avanzaron, blandiendo armas. Semot y los otros Torín se apresuraron a defender, formando una barrera. Aria solo pudo observar mientras pulsos de energía mortal iluminaban el polvo arremolinado. Vislumbró a Max intentando operar un dispositivo Torín para interferir las armas Krion. Luego, una nueva ola de rayos brillantes y ardientes atravesó el campo de batalla. Los Krion retrocedieron, sufriendo bajas, su líder aullando de furia. Incluso el salvaje entorno de Titán se sintió eclipsado por la cruda violencia desatada. Aria se encontró deseando los desafíos relativamente simples de la Tierra. Glaciares agrietándose, tormentas rugiendo. Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás a la ignorancia. La humanidad estaba en medio de una lucha de poder galáctica, señalada por sus peculiaridades evolutivas. Irónicamente impotente pero peligrosamente codiciada. Con la alianza descendiendo sobre Titán, el enfrentamiento se intensificó sobre la cresta. Numerosas naves de desembarco aterrizaron. Siluetas de diversas especies alienígenas emergieron bajo luces estroboscópicas. Reconoció a algunos que compartían rasgos físicos con los Torín, pero otros eran más extraños, altos o bajos, con variados tonos de piel o exoesqueletos, todos armados de manera similar. Un alienígena con una insignia real avanzó a través de un traductor amplificado. Se dirigió a los Krion, los Torín y los humanos. «Somos la flota de aplicación de la Alianza.
La incursión Crión es ilegal. Ríndanse. Este sector está bajo cuarentena. Arya se irritó ante esa palabra, cuarentena. Se preguntó cuántos siglos la Alianza había mantenido a la Tierra alejada de la conciencia cósmica. Los Crión se negaron a rendirse, su líder maldiciendo. Entonces, el infierno se desató de nuevo. Rayos entrecruzándose, ondas de choque rasgando el suelo. Arya se agachó detrás de una roca. Max a su lado. Los Thorin se dispersaron en busca de cobertura. Los soldados de la Alianza avanzaron en formación, obligando a los Crión a retirarse detrás de una cornisa rocosa. Después de minutos de lucha feroz, la nave Crión se elevó hacia el cielo, claramente superada en número. La Alianza los había hecho retroceder a su nave. Con un rugido estrepitoso, la nave se elevó, maltrecha pero aún capaz de volar, y huyó de la superficie de Titán. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el siseo de la atmósfera escapando de los equipos dañados. Arya emergió con cuidado, su mente arremolinándose con alivio y pavor. La Alianza podría haberlo salvado del cautiverio Crión, pero eso difícilmente garantizaba su seguridad. El alienígena de la insignia real se volvió hacia los humanos. Terranos, entonó. Su presencia más allá de su mundo natal es una violación de la cuarentena. Vendrán con nosotros. Arya reunió su coraje, avanzando con la cabeza en alto. No vinimos aquí por elección. Fuimos atacados y, por lo que entiendo, han mantenido a la Tierra en la ignorancia durante siglos. Nuestro planeta nunca aceptó su cuarentena. La expresión del alienígena era difícil de leer, pero el traductor proyectaba una nota de exasperación. Su especie es impredecible. Las predicciones de la Alianza no tuvieron en cuenta su extrema adaptabilidad, su capacidad para la violencia y la innovación en igual medida. Consideramos más seguro aislarlos hasta que maduraran. Pero la infiltración Crión nos obliga a actuar. El estatus de la Tierra debe resolverse ahora. Arya sintió ira. Nos temen más a nosotros que a los Crión. Tememos lo desconocido, y ninguna especie es tan desconocida en los modelos predictivos como la suya, respondió el alienígena. Es la razón por la que muchos estados mundiales insistieron en aislar su desarrollo. Otros miembros de la Alianza se acercaron, algunos mirando con hostilidad, otros con curiosidad. Los maltrechos Thorin se hicieron a un lado, incluido Semot, cuya piel brillaba débilmente. Un silencio cayó sobre el área. Finalmente, una figura de piel dorada y aspecto mayor se adelantó. Soy Oraon, representante del Consejo de la Alianza. Si cooperan, podemos intentar una resolución diplomática. Se evitará que los Crión los capturen. Arya respiró hondo, intercambiando miradas con Max. Bien, pero no seremos prisioneros. Necesitamos hablar en nombre de nuestro mundo. El rostro dorado de Orafón permaneció impasible. Podemos negociar, pero la cuarentena de su planeta, no podemos simplemente levantarla sin una deliberación exhaustiva. Las revelaciones sobre su potencial son inquietantes. Arya enderezó los hombros. Si nos encarcelan, nunca tendremos la oportunidad de demostrar que sus funestas predicciones son erróneas. La Tierra tiene derecho a defenderse de amenazas como los Crión. No podemos hacerlo si nos mantienen en la oscuridad. Suaves murmullos recorrieron el grupo de la Alianza. Finalmente, Orafón asintió rígidamente. Hemos monitoreado a los humanos durante siglos. Sobrevivieron a condiciones que diezmaron a otras especies. Superaron enfermedades, desastres ambientales, incluso desarrollaron su tecnología a un ritmo errático. La imprevisibilidad es lo que nos preocupa. Sin embargo, quizás ahora sea el momento de ver qué forma tomará esa imprevisibilidad en la cooperación en lugar del aislamiento. En los días siguientes, se formó una tregua cautelosa. Arya y Max acompañaron a la delegación de Orafón a una base de la Alianza en órbita alrededor de Saturno. Los Thorin, incluido Semot, proporcionaron declaraciones sobre cómo los humanos los habían ayudado y se negaron a convertirse en peones de los Crión. Exploradores Crión acechaban en los límites exteriores, sin duda tramando futuros intentos. Mientras tanto, un debate incómodo se desataba en los salones del Consejo de la Alianza.
¿Debería levantarse la cuarentena de la Tierra o endurecerse aún más? Arya y Max defendieron el caso de la Tierra, detallando las innovaciones de la humanidad, su capacidad de empatía y su resiliencia. Aseguraron a la alianza que forjar una relación genuina beneficiaría a ambas partes. La creatividad humana podría contribuir a la galaxia. Las semillas de la aceptación comenzaron a germinar, aunque algunos miembros del Consejo se mostraban abiertamente temerosos. En una sesión dramática, Orafón dijo a la Asamblea: la agresión Crión ha cambiado las reglas. Si los terranos permanecen ignorantes, serán superados y convertidos en armas contra todos nosotros. Ese argumento resultó decisivo. Era mejor empoderar a los humanos para que se defendieran por sí mismos que dejarlos convertirse en herramientas forzadas de la conquista Crión. La cuarentena fue levantada parcialmente, con arreglos para un contacto limitado. Arya y Max, aunque inseguros de poder hablar en nombre de toda la humanidad, aceptaron el papel de enlace. Negociaron un acuerdo. La Tierra recibiría tecnologías médicas y energéticas cuidadosamente seleccionadas, suficientes para manejar crisis internas y preparar defensas. A cambio, se esperaría que los humanos adoptaran normas interestelares, evitando una expansión violenta que pudiera sumir a la galaxia en el caos. Finalmente, una nave trajo a Arya y Max de regreso a la Tierra, aterrizando discretamente lejos de cualquier mirada indiscreta. En lugar de guardar silencio, Arya dio el audaz paso de transmitir la verdad. Se puso en contacto con los medios de comunicación con los datos, imágenes y testimonios. Las revelaciones enviaron ondas de choque por todo el globo. Aunque algunos se negaron a creer, las principales instituciones no pudieron ignorar la avalancha de pruebas. Los gobiernos se apresuraron a responder, algunos indignados por la idea de que una alianza alienígena hubiera estado monitoreando la Tierra, otros aterrorizados por la potencial amenaza Crión. En un torbellino de confusión, Arya se encontró en la vanguardia de una nueva era. Las naciones se reunieron para abordar la impactante realidad. La humanidad no estaba sola y, de hecho, había estado en cuarentena durante siglos debido a su singular imprevisibilidad. Luego vino una ola de optimismo cauteloso. Usando la tecnología que la Alianza liberó, los científicos encontraron curas para enfermedades generalizadas, obtuvieron nuevos métodos de energía limpia y vislumbraron un futuro más sostenible. La Tierra cambió a una velocidad vertiginosa, donde una vez el planeta estuvo sumido en conflictos y sospechas, surgió un sentido de unidad frente a los desafíos cósmicos. Meses después, Arya se encontraba en la sede de la recién formada Comisión de Asuntos Interestelares de la Tierra, ubicada en una instalación de cohetes reutilizada. Max trabajaba cerca, coordinando transmisiones con la Alianza. Proyecciones holográficas mostraban comunicaciones amistosas de los Torín, actualizaciones sobre los movimientos Crión y los primeros atisbos de investigación colaborativa. Los viejos debates sobre el futuro de la Tierra ahora incluían voces que no eran solo de la Tierra. Cuando llegó una delegación de la Alianza, con Orafón a la cabeza, Arya los recibió abiertamente. Las cámaras grabaron, capturando el momento en que el mundo daba la bienvenida a estos aliados de otro mundo. Un silencio cayó sobre la multitud reunida. El traductor de Orafón transmitió palabras tranquilas y mesuradas. Han demostrado ser capaces de más de lo que anticipamos, tanto en el conflicto como en la unidad. El camino a seguir es incierto, pero ya no está oculto. Arya sonrió. Pensó en el miedo que una vez llevó a toda una galaxia a aislar a la humanidad. Ahora, era precisamente ese miedo lo que los impulsaba a aceptar la ayuda de la Tierra contra la agresión Crión. Al final, el mayor peligro de la humanidad, su impredecible adaptabilidad, era también su mayor don. Sintió una punzada de nostalgia por la estación de investigación ártica, recordando cómo todo comenzó con señales crípticas resonando bajo un océano helado. Ese solitario puesto de avanzada azotado por el viento se había convertido en la puerta de entrada a un universo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Se dirigió a los humanos y alienígenas reunidos. No puedo prometer que nunca tropezaremos. Pero el tiempo del aislamiento ha terminado. Debemos aceptar nuestro lugar entre las estrellas. Enfrentemos nuestros desafíos juntos, como socios, no como prisioneros o conquistadores.
La cámara estalló en una atronadora mezcla de aplausos y tonos musicales alienígenas. A pesar de las tensiones persistentes y la amenaza inminente de las fuerzas Krion, la esperanza llenó el aire. Se hicieron planes para la siguiente ola de intercambios, culturales, científicos y defensivos. La humanidad se adaptaría al escenario cósmico como se adaptó a cualquier otro desafío, ferozmente, impredeciblemente y de todo corazón. Tarde esa noche, después de las formalidades, Arya encontró un rincón tranquilo fuera del edificio de la comisión. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, las estrellas brillando. Recordó la neblina anaranjada de Titán, la fascinante forma de la nave Torín y el pavor existencial que una vez la atenazó. Ahora el pavor fue reemplazado por una determinación resuelta. La Tierra ya no sería un mero planeta atrasado bajo bloqueo. Tenían un asiento en la mesa, por más precario que fuera. Respiró hondo el aire fresco de la Tierra, agradecida de estar en casa, y susurró en la oscuridad: «Aquí estamos, galaxia. ¿Lista o no?» Max se acercó por detrás, apoyando una mano en su hombro. «Lo logramos», dijo, con la voz teñida de asombro. «Realmente lo logramos». ¿Y quién hubiera adivinado que a partir de unas pocas señales extrañas bajo el hielo del Ártico, terminaríamos forjando alianzas en el espacio? De acuerdo. Es un universo salvaje. Resulta que la especie más avanzada de la galaxia temía a un solo planeta. Y ahora ese planeta es parte de la conversación. Miraron al cielo. En algún lugar, los Krion acechaban, furiosos. Los Torín observaban. La alianza debatía. Y la Tierra se preparaba para caminar por un sendero que ninguna especie había recorrido de esta manera antes. Quizás ese camino traería nuevos terrores, nuevos enemigos. Pero también traería un crecimiento sin precedentes, forjando un futuro en el que la humanidad ya no estaría en cuarentena ni sería ignorada, sino reconocida como una fuerza vibrante con el potencial de asombrar incluso a las civilizaciones más antiguas. Arya se aferró a ese pensamiento, dejando que encendiera su esperanza. Que la galaxia les temiera si era necesario, pero que también aprendiera qué maravilla y resolución podía ofrecer la humanidad cuando, por fin, cayeran las barreras. La canciller Ileana Cross se encontraba ante la enorme mesa semicircular en el gran salón del consejo. Su mirada era firme a pesar de los cientos de ojos alienígenas que observaban cada uno de sus movimientos. El salón en sí era una maravilla arquitectónica de aleaciones transparentes y relucientes pilares de cristal, todo suspendido en órbita alrededor de una estrella azul pulsante en el centro del sistema Helión. Docenas de delegaciones estaban presentes, cada una ocupando una estación escalonada que rodeaba el centro de la cámara circular. Arriba, la cúpula de vidrio reforzado revelaba la vasta extensión del espacio, donde las naves de defensa del Consejo patrullaban incesantemente. Su presencia pretendía simbolizar seguridad y unidad. Pero para Ileana, parecían más bien guardianes vigilantes, esperando un solo paso en falso. Con una respiración profunda, comenzó su defensa, sabiendo que un solo error de cálculo podría condenar a su pueblo para siempre. Un silencio cayó sobre la asamblea en el momento en que la canciller Cross subió al podio central. Su postura era serena, su barbilla levantada, pero por dentro sentía el pesado peso de 1000 acusaciones. A su espalda, silenciosos pero imponentes, se encontraban dos oficiales humanos, el general Marcus Fielder, con su uniforme militar formal, y Sarah Lindon, la ingeniera jefe responsable de algunas de las armas más controvertidas de la humanidad. Frente a ellos, la delegación alienígena la miraba con una inquietante combinación de desconfianza y curiosidad. En el ápice de la cámara se sentaba el orador supremo Corvalit, cuyos largos y afilados rasgos y piel con destellos plateados lo identificaban como un Borari, una de las especies más antiguas del Consejo. A su derecha se encontraba Ral Sever, el embajador Waseri que lideraba la acusación contra la humanidad. Hemos convocado esta sesión, entonó el orador supremo Corvalit, para determinar si la humanidad debe ser despojada de su autoridad militar bajo el Gran Consejo Galáctico. Su voz resonó por el salón, transportada por deflectores acústicos cuidadosamente dispuestos que habían sido parte del diseño de esta estación durante siglos. Las acusaciones incluyen el uso repetido de fuerza extrema,
la negativa a acatar las regulaciones del Consejo durante tiempos de guerra y la posible posesión de armamento que podría poner en peligro a toda la galaxia. Una oleada de murmullos y discusiones silenciosas recorrió el salón. Eileena pudo ver el brillo de las venas bioluminiscentes pulsando ansiosamente bajo la pálida piel de la delegación odriana. También pudo sentir la tensa postura de los valquianos, cuyas esbeltas complexiones aviares estaban preparadas como si estuvieran listas para alzar el vuelo en cualquier momento. Incluso entre los estoicos y reptilianos Cater, una sensación de inquietud impregnaba la atmósfera. Sin embargo, por encima de todas estas reacciones contenidas, la voz de Ralber resonó con hostilidad manifiesta. «Canciller Cross», dijo Ralber, inclinando su estrecha y alargada cabeza en su dirección. Tenía dos pares de ojos, un par situado ligeramente más arriba en su cráneo, y un tenue brillo recorría su piel gris azulada cada vez que gesticulaba con sus manos de 4 dedos. Hemos visto mundos devastados en nombre de la intervención humana. Hemos sido testigos de su llamada ofensiva del Sol Negro, en la que un ecosistema biológicamente rico fue sacrificado simplemente para detener la propagación de un parásito invasor. Hemos escuchado las historias de Lumbia Prime, donde bosques enteros fueron quemados hasta los cimientos para que sus tropas de tierra pudieran atraer a un enemigo atrincherado. ¿Es así como definen la acción necesaria? Hubo un gruñido de acuerdo de varias otras delegaciones, pero fueron las miradas silenciosas de la mayoría restante las que más preocupaban a Eileena. Sabía que algunos de ellos se habían aliado con su pueblo en el pasado, pero su lealtad estaba lejos de ser absoluta. La memoria de la gente era corta cuando se trataba de gratitud, pero muy larga cuando se trataba de miedo. Respiró hondo, forzándose a exhalar lentamente antes de responder. Embajador Ralber, comenzó, manteniendo su tono tan diplomático como pudo. Usted sabe tan bien como yo que la ofensiva del Sol Negro se lanzó solo después de que todos los demás métodos de contención hubieran fallado. El parásito en cuestión habría diezmado 3 sistemas estelares enteros si no hubiéramos hecho nada. Dejó que sus palabras flotaran. Luego continuó. En Lumbia Prime, nuestra intervención salvó a la colonia odriana de una invasión despiadada. ¿Fue destructivo? Sin duda, pero si no hubiéramos actuado, toda la colonia habría sido aniquilada. La guerra rara vez nos da opciones limpias. Más murmullos se extendieron por el salón. Pudo oír a alguien de los asientos valquianos susurrar algo sobre la irreversibilidad del daño ecológico. El estoico delegado Cater hizo un ligero movimiento con sus hombros acorazados. Ral Sever, sin embargo, no había terminado. Levantó una de sus manos y una pantalla holográfica se materializó en lo alto, bañando toda la cámara en una luz pálida. Escenas de destrucción parpadearon, paisajes urbanos reducidos a escombros, bosques carbonizados que una vez rebosaron de vida, campos orbitales de restos que alguna vez fueron orgullosas flotas. Habla de salvar colonias, dijo Ral Sever, señalando las proyecciones. Pero en cada caso, la humanidad recurre a las medidas más extremas. Nunca es preciso. Nunca es mesurado. La pregunta es esta: ¿cuántos mundos más arderán bajo la excusa de que tenía que hacerse? Eileena apretó los labios. Sabía que tenía que replantear cuidadosamente la narrativa o la decisión del Consejo estaría prácticamente sellada. Si recuerda, contraatacó, ni una sola vez ha intervenido el Consejo para detenernos hasta después de que la amenaza fuera neutralizada. Entonces, criticaron nuestros métodos. ¿Es eso realmente justo? Si hubiéramos perdido en Lumbia Prime o durante la ofensiva del Sol Negro, ¿nos estarían condenando por no hacer lo suficiente? Las mandíbulas de Ralidor se crisparon con irritación, pero Eileena notó un cambio sutil entre varias otras delegaciones, como si recordaran cuán graves habían sido las emergencias anteriores de la galaxia. Sin embargo, el Waseri todavía tenía más munición, y se lanzó a otra diatriba de acusaciones, citando batallas una tras otra, cada vez enmarcando el enfoque de la humanidad como desproporcionado. El orador supremo Corvalit finalmente intervino antes de que el debate pudiera degenerar en gritos. Hemos escuchado las pruebas, anunció, y debemos proceder a la votación. La pregunta es, ¿debería la humanidad ser apartada de todos los asuntos militares sancionados por el Consejo? Un silencio se apoderó de la cámara.
Incluso Ral Sever se calló. El corazón de Eileena se encogió. Si el Consejo aprobaba esta resolución, la humanidad sería desarmada por la fuerza, efectivamente impedida de defenderse a sí misma o a cualquier otra especie. Dadas las inestables alianzas que existían en la galaxia, eso dejaría a la Tierra y sus colonias completamente aisladas. El general Marcus Fielder, de pie justo detrás de Eileena, se aclaró la garganta. Fue un gesto casi imperceptible, pero Eileena entendió. Tenía que mencionar la nueva amenaza. Aunque Rousier pudiera afirmar que la era de los conflictos a gran escala había terminado, ella tenía información de inteligencia que sugería lo contrario. No le gustaba usar esto como palanca, pero la desesperación la empujaba hacia adelante. Antes de que emitan sus votos, dijo Eileena con firmeza, su voz resonando por el salón. Les insto a considerar que la galaxia no es tan estable como deseamos. Mi pueblo tiene razones para creer que ha surgido una nueva amenaza en los límites del territorio del Consejo, cerca de la extensión radiante. Mientras hablaba, transmitió un segundo conjunto de datos holográficos desde su consola de muñeca. Superpuso las imágenes de devastación de Ral Sever con cartas estelares y lecturas de sensores crípticas. Las líneas arremolinadas mostraban anomalías en el espaciotiempo local, la desaparición de varias pequeñas estaciones fronterizas y firmas de energía que desafiaban la explicación convencional. Una oleada de inquietud se extendió por la sala. El orador supremo Corvalit levantó su mirada con destellos plateados. Canciller Cross, ¿estos datos están verificados? Eileena asintió una sola vez, de forma mesurada. Lo están. Las transmisiones se cortaron abruptamente hace una semana. Antes de eso, los últimos despachos conocidos describían a un enemigo con la capacidad de, según los informes, distorsionar el espacio a su alrededor. Hubo más susurros ahora, y algunos en el salón, que habían parecido desinteresados, comenzaron a inclinarse hacia adelante. El Consejo siempre se había enorgullecido de su flota combinada, colectivamente lo suficientemente formidable como para disuadir a la mayoría de las amenazas externas. Sin embargo, si algo estaba surgiendo que incluso la flota combinada no podía contrarrestar, la cuestión del papel de la humanidad tomaría un cariz muy diferente. Un resonante clangor cortó los murmullos, producido por un alto oficial cáter golpeando la base de un bastón ceremonial en el suelo. La voz del oficial retumbó desde dentro de un caparazón de placas estriadas. Hemos oído rumores de tales anomalías, pero ninguna prueba directa de incursión. Quizás los humanos exageran. Sara Lindon dio un paso adelante en ese momento. Aunque no era una oficial de alto rango en el mismo sentido que el general Fielder, era una ingeniera genial ampliamente acreditada por desarrollar el avanzado armamento disruptor de la humanidad. Fui parte del equipo que analizó estas anomalías, dijo, apartándose un mechón de pelo rebelde. Es más que un rumor. Estas lecturas indican bolsas de distorsión gravimétrica localizada. Algo que ninguna especie o tecnología conocida en nuestras bases de datos puede generar a esta escala. Los ojos de Ral Seir parpadearon con sospecha. O quizás otra demostración de nueva tecnología humana, disfrazada de amenaza para evitar que los desarmemos. La acusación desató otra oleada de conversaciones inquietas, pero el orador supremo Corvalit intervino una vez más, pidiendo calma. Eileena reconoció el miedo en los rostros de algunos delegados. Miedo de que ella pudiera estar fabricando una crisis, y miedo de que pudiera no estarlo. Esta era precisamente la tensión que los críticos de la humanidad podían explotar. Aún así, por el momento, la votación se pospuso. El Consejo acordó que el asunto merecía una mayor discusión, aunque Ralver dejó claro que sus sospechas permanecían intactas. Eileena exhaló en silencio cuando la sesión se levantó. Intercambió una rápida mirada con el general Fielder. Ambos sabían que, en el mejor de los casos, el Consejo exigiría más pruebas de esta nueva amenaza o permitiría a regañadientes que la humanidad retuviera parte de su fuerza de defensa. En el peor de los casos, el Consejo podría interpretar estas anomalías como un pretexto para que los humanos mantuvieran su aterrador arsenal, alimentando el impulso para desarmarlos por completo. No obstante, al menos habían ganado tiempo. De vuelta en los aposentos diplomáticos de la Tierra,
Eileena se desplomó en una silla, su compostura finalmente cediendo al cansancio. Sarah Lyndon se posó en el borde de un escritorio cubierto de cartas estelares, mientras Fielder permanecía junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Era un hombre sólido, con sienes salpicadas de gris, vistiendo el impecable uniforme azul marino del Comando de Defensa de la Tierra. Cross, dijo en voz baja. Si esta votación hubiera ocurrido sin esa información de inteligencia, la habrían aprobado en el acto. Eileena asintió sombríamente. Estamos en tiempo prestado. Necesitamos confirmar que la amenaza en la extensión radiante es real. Si lo es, podríamos lograr demostrarle al Consejo que todavía somos necesarios. La mandíbula de Fielder se tensó. Nunca pensé que llegaríamos a un punto en el que la única forma de preservar nuestro derecho a defendernos sea demostrar que se avecina un peligro aún mayor. Pero haré lo que deba hacerse. Sarah se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando una combinación de emoción y preocupación. Tengo un prototipo de un disruptor gravitacional que podría ayudarnos a analizar o incluso contrarrestar lo que sea que esté ahí fuera. No está completamente probado, pero si los rumores son ciertos, necesitaremos algo radical. Prepáralo, dijo Eileena. Voy a solicitar que el Consejo permita una pequeña misión de reconocimiento liderada por humanos. Si dicen que no, tendremos que encontrar otra manera, pero no arriesgaré a toda la galaxia por un procedimiento. Se puso de pie, alisándose el uniforme y recuperando su compostura una vez más. El próximo día será crucial. De una forma u otra, el futuro de la humanidad y posiblemente el de toda la Alianza pendía de un hilo. Unas horas más tarde, de vuelta en un salón del Consejo, los delegados se reunieron de nuevo, aunque esta vez la asistencia fue menor. Estrictamente aquellos con intereses militares o estratégicos relevantes habían sido convocados. El orador supremo Corvalit presidía de nuevo, un aire de cansancio en su postura, por lo demás imperiosa. Ral Sevir estaba allí, por supuesto, su postura tan rígida y hostil como siempre. La canciller Cross propuso su idea. La Tierra enviaría una unidad de reconocimiento liderada por el general Fielder para investigar el área alrededor de las estaciones fronterizas desaparecidas. Argumentó que si se confirmaba una amenaza, la capacidad de la humanidad para responder rápidamente podría salvar innumerables vidas. Si no existía amenaza, al menos el Consejo tendría pruebas de que no había ningún subterfugio en marcha. El debate fue acalorado. Algunas delegaciones, como la Odriana, que le debían a la humanidad por esfuerzos de rescate pasados, estaban tentativamente a favor. Los valquianos, de aspecto aviar, expresaron dudas pero admitieron que tenían preocupaciones sobre los puestos de avanzada desaparecidos. Ralver se mantuvo en vehemente oposición, advirtiendo que así era precisamente como la humanidad había escalado históricamente los conflictos, adentrándose en territorio peligroso bajo el pretexto de reconocimiento, solo para dejar devastación a su paso. Al final, el orador supremo Corvalit tomó la decisión. El general Fielder podrá llevar un único grupo operativo a la extensión radiante. Sin embargo, cualquier acción ofensiva debe ser autorizada por un comando conjunto. Los observadores del Consejo los acompañarán. Eileena miró a Fielder. Podía sentir que no le gustaba la idea de estar maniatado por la supervisión del Consejo, pero era mejor que ninguna misión en absoluto. Ambos asintieron. Al día siguiente, una pequeña flota de 3 naves humanas partió de la estación del Gran Consejo. Liderando el grupo estaba la EDS Starwood, un crucero de ataque rápido bajo el mando de Fielder. La acompañaban 2 naves de apoyo ligeramente armadas, una especializada en escaneo avanzado y la otra llevando la tecnología de disruptor prototipo que Sarah Lyndon había ideado. A bordo había un puñado de observadores del Consejo, cada uno representando a una especie diferente. Debían informar de cualquier mala conducta o signos de escalada al Consejo. El viaje a la extensión radiante fue tenso y mayormente silencioso. Los miembros de la tripulación fueron educados con los observadores, pero la sospecha era una corriente subterránea constante. En la nave de escaneo, Sarah Lyndon trabajó día y noche calibrando sus instrumentos. Mientras que en el puente de la Starwood, el general Fielder orquestaba el plan de reconocimiento con precisión militar.
Cuando llegaron a las coordenadas del puesto de avanzada Odriano desaparecido, solo encontraron silencio. La estación en sí estaba allí, pero estaba oscura, sin energía, como si cada sistema hubiera sido drenado de energía. A medida que el equipo de Fielder se aventuraba más cerca, comenzaron a detectar fluctuaciones de gravedad anormales que coincidían con los datos de la inteligencia de la Tierra. Una sacudida de electricidad recorrió toda la flota cuando los escáneres informaron de una repentina distorsión en su flanco de estribor. Las luces parpadearon y Fielder gritó a la tripulación que se preparara. La voz de Sara crepitó por el comunicador. Pico gravitacional masivo detectado. Es como una rasgadura en el espaciotiempo local. Entonces, del vacío emergieron un grupo de naves alienígenas. Aparecieron en pulsos retorcidos, como si estuvieran materializándose desde otro lugar por completo. Sus cascos eran oscuros, alargados, casi reminiscentes de exoesqueletos de artrópodos. Chispas de energía violeta crepitaban a lo largo de sus superficies, y cada vez que se movían, el espacio local a su alrededor parecía deformarse. Las alarmas sonaron en toda la Starworld, y Fielder exigió informes de estado. Los observadores del Consejo estaban sin palabras, sus expresiones oscilando entre el horror y el desconcierto. La evaluación inmediata de Fielder. Estas no eran naves amigas. En cuestión de segundos, la nave alienígena líder desató un aluvión de distorsiones gravitacionales. Los escudos de la Starworld brillaron con un azul intenso, luchando contra las mareas deformadas. Una de las naves de apoyo fue sorprendida, temblando como si estuviera a punto de ser aplastada. Por el comunicador, Sara suplicó una oportunidad para desplegar el disruptor prototipo. Fielder, raramente alguien que dudara en una crisis, gritó de vuelta: «¡Hazlo!». Un momento después, la segunda nave de apoyo lanzó un dispositivo con forma de torpedo estilizado. Brillaba con una luz naranja opaca mientras giraba en espiral hasta posicionarse entre la Starworld y las naves alienígenas. Cuando se activó, una onda de contradistorsión se propagó hacia afuera. El ataque gravitacional disminuyó lo suficiente como para que el crucero de Fielder pudiera maniobrar. Los alienígenas parecieron desconcertados. Su formación se tambaleó, dejando una abertura. Fielder aprovechó la oportunidad, ordenando a la Starworld que disparara una salva concentrada de cañones de riel. Los disparos impactaron en el casco enemigo más cercano. La nave alienígena se abrió, venteando chorros de energía violeta al espacio. Pero en lugar de explotar, pareció plegarse sobre sí misma, desapareciendo del espacio normal en una explosión final de distorsión. La lucha que siguió fue rápida y brutal. Al final, 2 de las naves alienígenas habían desaparecido o habían sido destruidas, mientras que el resto se retiró, parpadeando fuera del espacio normal tan abruptamente como habían llegado. El costo para el grupo operativo humano fue alto. Una nave de apoyo resultó gravemente dañada y casi la mitad de los generadores de escudo de la Starworld quedaron fritos por el estrés gravitacional. Sin embargo, una victoria, aunque pírrica, era innegable. Habían repelido a un atacante desconocido con extrañas capacidades avanzadas. Más importante aún, los observadores del Consejo habían presenciado todo el enfrentamiento. No habría lugar para hablar de engaños ahora. Esta amenaza era real. Una vez que el peligro inmediato pasó, Fielder y su Estado Mayor se reunieron para revisar los datos. Sara Lindon explicó cómo su disruptor había neutralizado parcialmente las ondas gravitacionales, pero también advirtió que los alienígenas parecían capaces de adaptarse rápidamente. Si se encontraban con una flota más grande, los meros disruptores no serían suficientes. Uno de los observadores del Consejo, un esbelto valquiano llamado Talis, habló, con la voz temblando de una mezcla de asombro y aprensión. Ahora veo que su información de inteligencia era correcta, pero el Consejo exigirá que se abstengan de perseguir a estas criaturas. No podemos arriesgarnos a una confrontación total. La voz de Fielder era baja y sombría. Puede que no tengamos opción. Han demostrado que pueden aparecer en casi cualquier lugar. Los puestos de avanzada fronterizos serán masacrados y eventualmente se dirigirán más profundamente en el territorio del Consejo. Otro observador, un cáter llamado BRX, retumbó.
Nuestro único recurso es fortificar los sistemas centrales y esperar que no se aventuren allí. Sara negó con la cabeza. Eso podría ser un error de cálculo fatal. Si estos seres pueden simplemente deformar el espacio, ninguna línea fronteriza nos protegerá. Así comenzó una acalorada discusión en el puente de la Starwood. Los observadores del Consejo, condicionados por siglos de alianzas relativamente estables, querían retirarse y alertar al Consejo para que fortaleciera sus defensas. Fielder y sus oficiales creían que la mejor opción era seguir adelante, recopilar más información, tal vez incluso encontrar una manera de interrumpir la tecnología de fase de los alienígenas. En una rara muestra de compromiso, decidieron hacer ambas cosas, transmitir todos los registros y datos al Consejo, y luego proceder con una exploración limitada para ver si podían rastrear el origen de los alienígenas. La nave de escaneo de Sara permanecería en el puesto de avanzada, realizando análisis continuos, mientras que la Starwood, sin su nave de apoyo gravemente dañada, se adentraría en territorio inexplorado para un breve reconocimiento. Esa breve misión se convirtió en una escaramuza continua en el momento en que encontraron un laberinto de naves a la deriva, evidencia de que la fuerza alienígena ya se había enfrentado a otras especies. Algunos de los restos pertenecían a civilizaciones conocidas. Sin embargo, el Consejo nunca había recibido ninguna llamada de auxilio. Era como si estos extraños invasores anularan las comunicaciones en el instante en que atacaban. Durante una de estas maniobras encubiertas, Fielder y su tripulación lograron capturar parte de un fragmento de casco alienígena. Un examen más detallado reveló rastros de diseños tecnológicos más antiguos, un mosaico que indicaba que los alienígenas podrían haber estado carroñando o asimilando a otras especies durante mucho tiempo. Entre el metal retorcido había insignias de imperios extintos, alimentando la sospecha de que estos invasores podrían ser supervivientes de una antigua coalición que una vez amenazó la galaxia antes de la era del Consejo. Para cuando la Starwood regresó maltrecha a la estación del Gran Consejo, la atmósfera política había cambiado drásticamente. Se convocaron sesiones de emergencia en el instante en que llegaron los datos de la extensión radiante. Los delegados que anteriormente habían desestimado las advertencias de Eileena ahora se enfrentaban a pruebas inequívocas de un poder hostil más allá de cualquier cosa para la que se hubieran preparado. Incluso Ralver se vio obligado a adoptar un tono más mesurado. Aunque su sospecha hacia la humanidad persistía, exigió ver los registros completos de la misión, acusando a Fielder de agresión no autorizada. Fielder no mostró ningún signo de remordimiento al defender sus acciones. Si no fuera por nuestra arma disruptora, dijo a la Asamblea del Consejo, no estaríamos aquí. El puesto de avanzada permanece y los restos parciales que encontramos deberían ser evidencia suficiente de que quienesquiera que sean estos alienígenas, no se detendrán en nuestra frontera. El orador supremo Corvalit se inclinó hacia adelante. Había un cansancio en sus ojos que no estaba allí antes. El Consejo debe decidir cómo responder. Nuestras flotas son fuertes pero se basan en estrategias convencionales. Estos nuevos adversarios no parecen estar sujetos a la física convencional. Ralver interrumpió. ¿Y esperan que confiemos la seguridad de la galaxia una vez más al enfoque poco sutil de la humanidad? Si estos seres son tan poderosos como dicen, podrían provocarlos a una guerra que no podemos esperar ganar. Un torbellino de tensión espesó el aire. Eileena enderezó la espalda, alzando la voz para que todos pudieran oír. Embajador, ¿realmente cree que podrían ser aplacados con diplomacia después de lo que hemos presenciado? Destruyeron estaciones enteras sin previo aviso, no dejaron supervivientes y no mostraron ninguna intención de comunicarse. No se trata de provocarlos. Ya están a la ofensiva. Un silencio se extendió por el salón. Los delegados intercambiaron miradas preocupadas. Por una vez, incluso Ral Sever luchó por formar una réplica. Corvalit levantó una mano, señalando para llamar la atención de la asamblea. No debemos actuar precipitadamente. Sin embargo, el tiempo apremia. Propongo una flota de emergencia multiespecie bajo un comando conjunto para evaluar, y si es necesario, enfrentar a este enemigo. Murmullos de aprobación mezclados con trepidación siguieron. Era un compromiso típico del Consejo,
formar un grupo operativo combinado para que ninguna especie pudiera actuar de forma independiente o escalar unilateralmente la situación. La humanidad proporcionaría parte de la fuerza, pero también lo harían los Wazeri, los Valquianos, los Cater y otros. Eileena Cross estuvo de acuerdo en principio, pero sabía que en la práctica significaba más supervisión, más restricciones. También sabía que si estos alienígenas lanzaban un asalto directo, el Consejo podría colapsar bajo el peso del miedo, sin dejar una estrategia coherente. La pregunta era si una flota combinada podría reaccionar con la suficiente rapidez. En cuestión de días, el recién formado Grupo Operativo Conjunto partió. Naves insignia de media docena de las principales especies del Consejo se unieron a la Starwood. En total, sumaban cerca de 70 naves. Era una armada impresionante para los estándares normales. Sin embargo, a medida que se acercaban a la región donde el equipo de Fielder se había encontrado por primera vez con el enemigo, los sensores se iluminaron como fuegos artificiales, revelando una invasión coordinada ya en marcha. Los puestos de avanzada odrianos en una amplia franja del espacio fronterizo se habían oscurecido, y las lecturas de energía coincidían con todo lo que temían. El enemigo se estaba extendiendo. El primer enfrentamiento fue desastroso para la flota combinada. Acostumbradas a tácticas estándar, las naves del Consejo mantuvieron una formación rígida mientras las naves alienígenas parpadeaban dentro y fuera con una imprevisibilidad desconcertante. Algunas naves del Consejo simplemente desaparecieron bajo pliegues de gravedad retorcida. Otras se vieron obligadas a retirarse en desorden. La tecnología disruptora de la humanidad evitó una derrota total, pero no antes de que se perdieran más de una docena de naves capitales. El orador supremo Corvalit, que había insistido en observar desde una posición ventajosa a bordo de una nave de mando Borari, fue testigo del casi colapso de la línea del Consejo. Se vio obligado a admitir que el grupo operativo conjunto carecía de coordinación contra un enemigo tan poco ortodoxo. Desesperado, otorgó temporalmente al general Fielder autonomía para dirigir el asalto. Una decisión impopular a los ojos de ciertos delegados, especialmente Ral Sever, quien creía que la humanidad causaría más destrucción que el enemigo. Fielder, sin embargo, no estaba interesado solo en la fuerza bruta. Reconoció que la capacidad de los alienígenas para deformar el espacio era su mayor ventaja. Por lo tanto, usó la flota combinada en unidades más pequeñas y ágiles en lugar de una línea monolítica. Los prototipos de Sara se desplegaron en múltiples naves, cada uno ajustado a frecuencias disruptoras ligeramente diferentes. El nuevo plan se basaba en un asalto de múltiples frentes que inmovilizaba a las naves alienígenas cada vez que se materializaban en el espacio normal. El segundo enfrentamiento fue más exitoso, aunque la flota del Consejo aún sufrió pérdidas. Obligaron a la armada alienígena a retirarse de un mundo fronterizo llamado Olive Kai, salvando a miles de civiles que se habían preparado para la aniquilación. Algunos oficiales del Consejo, previamente hostiles a la humanidad, vieron con sus propios ojos que la creatividad estratégica de los humanos era valiosa. Mientras tanto, Ralber observaba en silencio, pues cada victoria validaba el enfoque de la humanidad. Sin embargo, la situación seguía siendo grave. Señales de socorro fragmentadas advertían de una fuerza de invasión mayor que se dirigía hacia el corazón del territorio del Consejo, incluida la propia estación del Gran Consejo. Las líneas de defensa se habían derrumbado más rápido de lo que nadie anticipaba. Este invasor no parecía tener un único mundo focal o una estructura de mando centralizada. En cambio, venían en oleadas, cada oleada dispersándose como insectos, envolviendo objetivos desde múltiples lados. La noticia de una flota abrumadora que se dirigía directamente al sector central desencadenó una orden de evacuación masiva. La estación del Gran Consejo se llenó de caos mientras ciudadanos, diplomáticos y personal se preparaban para la posibilidad de una destrucción total. Corvalit anunció una asamblea de emergencia, pidiendo cualquier última propuesta para salvar la estación. La canciller Eileena Cross se encontraba una vez más en el maltrecho salón del Consejo, los pulidos suelos ahora rayados y cargados de equipos de comunicación instalados a toda prisa. A través de los visores, podía ver la creciente confusión. Naves partiendo en masa, otras reuniéndose para una última resistencia.
Ralbert tomó la palabra, con la voz tan afilada como siempre, pero teñida de desesperación. Les advertí a todos que confiar en la humanidad con armamento avanzado terminaría en desastre. Nuestras defensas exteriores han caído. Ahora estas criaturas vienen aquí, ¿y qué proponen los humanos? Otra arma del juicio final que podría desgarrar la mitad del sector. Eileena se negó a inmutarse. Dio un paso adelante, su postura desafiante. Nosotros no elegimos esta lucha. Simplemente reconocimos lo que era. Y sí, tenemos una última estrategia. Si podemos interrumpir las capacidades de deformación de la flota alienígena en un amplio radio, podríamos tener la oportunidad de deshabilitarlos en el espacio normal, forzándolos a un enfrentamiento convencional. Se volvió hacia Sarah Lindon, quien explicó el concepto de la nueva matriz de disruptores gravitacionales, una mejora del prototipo utilizado anteriormente. Esta matriz, una vez desplegada desde la Starwood y un puñado de otras naves especializadas, podría crear campos de interferencia superpuestos. En teoría, atraparía al enemigo en una burbuja de espacio normal el tiempo suficiente para que las armas convencionales los diezmaran. Un silencio cayó sobre el salón mientras el radical plan se asimilaba. Pero el costo de energía sería enorme, concedió Sarah. Podría colapsar si recibimos demasiado fuego enemigo. Y si lo forzamos demasiado, corremos el riesgo de generar un evento de singularidad. No es una ciencia precisa. Por un momento, nadie se atrevió a hablar. Entonces, el orador supremo Corvalit levantó la mano. En este punto, no tenemos mejores opciones. El Consejo les confiere la autoridad para proceder, dijo, volviéndose hacia Eileena y Fielder. Pero hagan todo lo posible para salvaguardar la estación y no dejen que su tecnología cree un desastre mayor. La batalla final comenzó apenas unas horas después. La flota alienígena llegó en una impresionante exhibición de deformación espacial. Más de 100 naves negras e insectoides se materializaron cerca del perímetro de la estación, algunas moviéndose en formación, otras parpadeando impredeciblemente. Las naves del Consejo se enfrentaron valientemente, pero las líneas flaquearon bajo las distorsiones gravitacionales. Incluso con conocimiento previo, los defensores lucharon por mantener la coherencia. En el fragor de la batalla, la Starwood tomó la delantera, escoltada por un puñado de naves capitales aliadas. Desde una bahía de lanzamiento externa, los módulos de la matriz de disruptores de Sarah fueron disparados a posiciones estratégicas alrededor de la estación. Cada módulo cobró vida, tejiendo el tapiz de distorsión superpuesta. Las mareas gravitacionales comenzaron a cambiar. Regiones del espacio donde los alienígenas habían entrado y salido fácilmente ahora resistían su fase. Durante varios minutos, pareció prometedor. Docenas de naves alienígenas se encontraron ancladas a la fuerza en el espacio normal, martilladas implacablemente por el fuego combinado del Consejo. Las explosiones rasgaron la oscuridad mientras las naves enemigas heridas giraban en espiral. Los vítores resonaron en los canales de comunicación aliados, una esperanza renovada inundando a los defensores. Sin embargo, la victoria estaba lejos de estar asegurada. Los alienígenas desataron un monstruoso contraataque. Aparentemente conscientes de los módulos disruptores, canalizaron una inmensa ola de energía, enfocándola en el sector de la Starwood. Los sensores locales se dispararon con lecturas imposibles. El espacio pareció plegarse sobre sí mismo, abriendo pequeñas grietas. Uno por uno, los módulos disruptores se sobrecargaron, sus brillos anaranjados parpadeando y apagándose en ráfagas de estática. Fielder rugió por el comunicador para que las naves aliadas protegieran los módulos. Pero era un esfuerzo perdido. Los alienígenas se estaban adaptando de nuevo, apuntando a los disruptores con una precisión que desafiaba sus tácticas anteriores. Con cada módulo destruido, la red gravitacional se debilitaba. Los cruceros del Consejo que habían comenzado a avanzar se vieron golpeados por un resurgimiento de la gravedad retorcida. Entonces llegó un momento decisivo. La propia Starwood fue atrapada en un torno gravitacional. El blindaje del casco crujió bajo la presión y se declararon incendios en múltiples cubiertas. Fielder se negó a abandonar la nave insignia. En una última apuesta,
ordenó que la matriz de disruptores central a bordo se pusiera a plena potencia, esperando que los campos superpuestos pudieran al menos mantener la línea hasta que llegaran refuerzos. Pero a máxima potencia, corrían el riesgo de una retroalimentación catastrófica, posiblemente convirtiendo la Starwood en una bomba de singularidad. Un silencio cayó en el puente mientras las sirenas chillaban. El rostro de Sarah Lyndon estaba pálido, el sudor perlaba sus sienes. «Podemos mantenerlo durante unos minutos, quizás menos», dijo, con la voz temblorosa. «Después de eso, no puedo prometer que permaneceremos estables». Mientras tanto, en la estación del Consejo, Eileena Cross se encontraba en un centro de mando improvisado, flanqueada por Ralver y el orador supremo Corvalit, junto con otros representantes de especies. A través de las ventanas, veían la carnicería. Miasmas arremolinados de energía púrpura y azul, restos flotando en una órbita macabra. Las explosiones iluminaban la oscuridad en pulsos frenéticos. Las manos de Eileena temblaban mientras escuchaba las transmisiones. La Starwood estaba al borde de la destrucción, pero si se apagaba, toda la red de disruptores colapsaría, condenándolos a todos. Se giró para enfrentarse a Ral Sever. «Si tiene alguna fuerza de reserva, la necesitamos ahora». Para su sorpresa, el embajador Waseri no discutió. En un casi susurro, contactó a su flota personal, ordenándoles proteger la Starwood a toda costa. Sus pesados cruceros avanzaron, absorbiendo los impactos de los buques de guerra alienígenas. Si Ralver temía a los humanos, no era nada comparado con la amenaza que ahora amenazaba con aniquilarlos a todos. El empuje aliado le dio a Fielder un margen mínimo. La red gravitacional brilló una vez más, haciendo retroceder la marea alienígena. Esta vez, los humanos y los Waseri lanzaron andanadas castigadoras. Las naves alienígenas estallaron en secuencias de llamas cósmicas. Los defensores de la estación, maltrechos pero no rotos, avanzaron detrás de ellos, asestando golpe tras golpe. En esos minutos frenéticos, toda la estación pareció tambalearse al borde del cataclismo. La consola de Sarah pitó con advertencias urgentes. El núcleo del disruptor de la Starwood se estaba sobrecalentando. Fusión inminente. Si permanecían a plena potencia por más tiempo, podrían aniquilar la mitad del sector. Los alienígenas, por su parte, se negaron a ceder. Incluso mientras perdían naves por docenas, intentaron una última oleada gravitacional, enfocando todo en la Starwood. El casco del crucero se dobló, cubiertas enteras se hundieron. El Estado Mayor de Fielder gritaba advertencias superpuestas. Con sombría resolución, el general tomó la decisión que podría salvarlos o condenarlos. Ordenó una ventilación controlada de la energía del disruptor al espacio abierto, redirigiéndola lejos de la estación. El riesgo era inconmensurable. Si salía mal, la Starwood se desgarraría en una microsingularidad. Cuando comenzó la ventilación, un remolino incandescente de energía blanco-anaranjada se expandió hacia afuera, enredándose con las ondas gravitacionales alienígenas. Por un momento, el espacio mismo pareció gritar, contorsionándose con un brillo que quemó los ojos de cualquiera que mirara. Luego, en un crescendo agónicamente lento, las distorsiones se cancelaron mutuamente. La última oleada de naves alienígenas parpadeó, perdiendo el anclaje que habían establecido en el espacio real. Se desvanecieron, presumiblemente retirándose o destruidas, dejando atrás un campo de batalla sembrado de restos. Un silencio colectivo cayó sobre cada nave superviviente. Cada corredor de la estación del Consejo, cada punto de observación desde el que se había visto la batalla. Los escombros flotaban en las secuelas, un silencio espeluznante después del bombardeo cataclísmico. La Starwood, maltrecha y chamuscada, permanecía de una pieza. El anillo exterior de la estación brillaba con el calor residual de los impactos casi constantes, pero todo había terminado. Durante las siguientes horas, lanzaderas de rescate peinaron el campo de escombros, recuperando cápsulas de escape y buscando supervivientes. Aunque la victoria había salvado la estación y detenido la invasión inmediata, el costo era inimaginable. Flotas enteras yacían destrozadas.
Especies enteras lloraban la pérdida de orgullosos buques de guerra y los héroes que los tripulaban. En el maltrecho salón del Consejo, los delegados se reunieron bajo luces de emergencia. Los pulidos suelos ahora agrietados y chamuscados por el daño interno de la estación. El orador supremo Corvalit fue el primero en hablar, su comportamiento normalmente sereno roto por el dolor y el agotamiento. Estamos en medio de la ruina, pero estamos de pie. Hizo un gesto hacia la canciller Cross, quien avanzó lentamente. Estaba manchada de hollín y sudor seco, su uniforme hecho jirones. Sobrevivimos, dijo simplemente. Y no podríamos haberlo hecho solos. Ralver entró cojeando desde un pasillo lateral, apoyado por 2 guardias Wazeri. Incluso en su maltrecha condición, su voz conservaba un filo de desafío. Ustedes, los humanos, luchan como ninguna otra especie, siempre al borde de la destrucción total. Sin embargo, les debemos la vida. Eileena cerró los ojos brevemente, recordando todas las veces que había subido a este podio. Siempre había sido para defender a la humanidad, para justificar actos que horrorizaban a la galaxia. Ahora todo el salón estaba en silencio, no en condena, sino en respeto, atemperado por un miedo que siempre había sustentado su relación. El orador supremo Corvalit habló. Por la autoridad del Consejo, reconocemos que la respuesta rápida y poco convencional de la humanidad es lo que nos salvó. Por lo tanto, la moción para apartar a la humanidad de las operaciones militares queda retirada. Además, les concedemos plenos derechos cooperativos en el desarrollo de medidas para defender todos los mundos del Consejo. Esta crisis ha demostrado que necesitamos toda la ventaja que podamos obtener. Siguió un silencio, roto solo por el sonido de vigas inestables crujiendo en lo alto. Rause asintió rígidamente, lo más cerca que estaría de una disculpa. Han demostrado su necesidad una vez más. Eileena examinó la maltrecha asamblea. Sintió su alivio, su gratitud, pero también una ansiedad persistente. Incluso ahora, con la batalla ganada, la pregunta permanecía, ¿y si el poder destructivo de la humanidad se volviera alguna vez hacia adentro, contra el Consejo? Esa preocupación tácita permanecería como una sombra permanente sobre cada alianza. Sin embargo, por ahora, en las humeantes secuelas, estaban unidos por el simple hecho de la supervivencia. El general Marcus Fielder, que había llegado momentos antes, estaba de pie cerca de la parte trasera, con los brazos cruzados. Su uniforme estaba rasgado, la sangre se filtraba a través de un vendaje en su hombro. Captó la mirada de Eileena, ofreciendo un asentimiento. En ese simple gesto había un entendimiento compartido. La lucha podría haber terminado por el momento, pero la galaxia apenas había comenzado a darse cuenta de lo